Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Encantado de estar de nuevo con todos ustedes. Ya hemos dejado atrás la fiesta de trompetas y nos encaminamos al Día de la Expiación, que son fechas significativas. Y bueno, pues aquí con ustedes para continuar con nuestra labor de divulgación del mensaje del reino. Y hoy, como les anuncié, vamos a ver, continuando con estos destacados importantes que están a la columna de la derecha del blog Tabernáculos, que ven aquí. Este es el blog Tabernáculos, y hay una serie de artículos o de libros destacados, y hoy nos toca ver uno que se titula De oruga mariposa, ungido para la sepultura, escrito por mí. Es un artículo que ya lo grabamos también, creo, cuando vimos reflexiones al otro lado del Jordán, y está entre esos artículos míos, pero como está aquí destacado también lo vamos a hacer hoy. Creo que lo vamos a hacer solo, a no ser que quede demasiado corto, y veamos quizás el siguiente, que se titula Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará, que bueno, veremos a ver, ¿eh? De momento lo que vamos a hacer es irnos a ahí. Si usted hace clic en el artículo, pues le va a llevar al blog Finisterre, que es donde se puso originalmente, y aquí lo ven, ungido por la sepultura de oruga mariposa. Aquí tiene la fotografía de una oruga, pues que primero ya es un gusano que se arrastra por el suelo, por las hojas, después se envuelve en un capullo, ahí tiene una metamorfosis y después nace siendo una criatura diferente que ya no se arrastra, puede caminar si lo desea también, pero tiene alas para volar, y es una nueva vida, ¿no? Digamos que representa la vida en el espíritu y la transformación que tenemos todos también cuando pasamos de nuestra carne a nuestro espíritu. Aquí en el centro, pues el que valdría al cruce del Jordán, que representa pues la muerte, la sepultura y el nacimiento del otro lado, la vida nueva, en la vida de victoria. Y aquí pues lo tienen. Y bueno, pues como aquí está un poquito en letra pequeña, quizás vamos a verlo en el draft, en el escritorio, y así pues también si procede a hacer alguna corrección o añadido breve, pues sobre la marcha pues lo podemos hacer. Bien, aquí está. Repetimos, ungido para la sepultura de oruga a mariposa o de gusano a mariposa, como quieran. La mayoría de las orugas son gusanos de aspecto más bien feo y repulsivo, que se arrastran. Sin embargo, les llega el tiempo de construir un capullo y encerrarse en él para transformarse en bellas mariposas. Este capullo será su lecho mortuorio, su tumba, y a la vez puerta de resurrección a un nivel de vida superior, en otra dimensión o esfera más elevada, cual bellas mariposas. Esto representa también la ascensión del espíritu. Y como decíamos antes, pues las tres fases serían la Pascua, Pentecostés, y tabernáculos, ¿no? Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Pentecostés sería la etapa final representada por el capullo, y tabernáculos. Esas serían las tres fases. Este capullo,
repetimos, será su lecho mortuorio, su tumba y a la vez puerta de resurrección a un nivel de vida superior, en otra dimensión, esfera más elevada, cual bellas mariposas, ya no se arrastrarán más por los suelos y las ramas, sino que usando sus lindas alas podrán volar. Eso es pues, una metáfora de la vida en el espíritu. La transformación de una oruga en mariposa es una de las más vívidas metáforas que el Creador nos ha dejado en la naturaleza del paso de la vida en la carne de una persona justificada por la fe, es decir, salva, que quiere decir engendrada por el Espíritu, pero aún no convertida o nacida de nuevo. Es que hay que hacer esa distinción. Nosotros siempre nos decíamos que cuando creemos nacemos de nuevo, nada más lejos de la realidad. Eso simplemente es el engendramiento, una vida que comienza, que luego se tiene que gestar y que después tiene que ser dada a luz. Cuando leemos la carta a los romanos de Pablo, vemos que en el capítulo 6 todo parece estar bien. Consideraos muertos al pecado, el pecado no se enseñoreará de vosotros, liberados del pecado, etc. Pero en el capítulo 7 la situación desciende hasta la profunda cima del miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, pero todo está bien y tal, pero después viene una lucha, viene la noche oscura del alma, vienen las tribulaciones, a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino de los cielos, y eso nos lleva a una situación de cul-de-sac, del fondo del callejón de salida, donde el Señor nos hace hincar la proa y nos hace rendirnos y reconocer que tenemos que morir, que estamos atados a un cuerpo de muerte, que es nuestro propio cuerpo, ¿eh? Y entonces, si no nos libramos de esa carne, no podemos hacer nada. Para después remontar hasta un pináculo de victoria gloriosa del más que vencedores en el capítulo 8. Comienza, somos más que vencedores. Ahí es donde Pablo que le dice, bueno, ¿y sabe quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, gracias doy por Dios a Jesucristo. Es Jesucristo el que nos libera del cuerpo de muerte. Esta vida de vencedor viene por deshacernos del hediondo cadáver. Viene por deshacernos del hediondo cadáver, nuestro propio cuerpo de muerte o mortal, al que miserablemente caminamos atados. Es el viejo hombre, la vieja creación, el contacto contaminante con un propio cuerpo muerto, arrojándolo en una tumba de revelación que nos despertará la realidad de que no solo fuimos crucificados con él, sino también sepultados con él. Tumba a la que solo accedemos tras firmar voluntaria y conscientemente la preceptiva acta de nuestra defunción que autoriza nuestra sepultura. Bueno, aquí comentar dos cositas. Una que a veces yo también solía poner un ejemplo y yo había oído, no sé hasta qué punto será cierto esta ilustración, de que era un juicio, por ejemplo, algunos reos los condenaban en el tiempo de los romanos, los ataban a un cuerpo muerto, literalmente, a un cadáver, y pues no lo soltaban, y al final uno moría también, pues debido a que la putrición de ese cadáver, pues al final pues a él lo infectaba y él también se moría, lógicamente. Pero yo creo que se refiere más bien a, como hemos dicho aquí, a nuestro propio cuerpo de muerte, cuerpo mortal, a nuestra carnalidad de la que nos tenemos de la que nos tenemos que desprender. Y esto es también, pues lógicamente, cuando como decíamos que tenemos que reconocer conscientemente, nosotros recibimos todo esto en semilla en la salvación, de forma objetiva, pero eso tiene que desarrollarse de forma subjetiva hasta que se hace una realidad en nosotros de forma, valga la redundancia, subjetiva. Por ejemplo, una bellota contiene un roble, nadie lo dudaría, ¿verdad? Dentro de una bellota tiene un roble, pero esa bellota tiene que caer a tierra, ser sepultada y morir. Entonces, cuando muere, brota una nueva vida. Y luego esa nueva vida, una vez que brota, tiene que desarrollarse, crecer, producir fruta y al final esa fruta también tiene que madurar, llegar a un estado maduro.
Así, eso es gradual para nosotros. Cuando amanece el nuevo día, luego tiene que crecer la luz hasta la perfecta luz del mediodía. Cuando Cristo es formado en nosotros, una vez que hemos pasado por el cruce del Jordán, Cristo tiene que crecer también en nosotros. No quiere decir que ahí está todo hecho ya. Ahí comienza el discernimiento de nuestro alma y el espíritu, porque son separadas y ahora poco a poco ya podemos empezar como están separados, podemos empezar a discernirlos, a diferenciarlos, como dice Hebreos 4, 12, es la espada del espíritu que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos, yo creo que eso se refiere a la carne, y las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón creo que aluden al espíritu. Y entonces, mientras están mezclados en Pentecostés o en la Pascua, nadie los puede diferenciar. El Señor me dijo, sí, tú crees que te dijo, pero luego sabes que te confundes y que no te había dicho nada. Así, alguna vez lo acertamos, obviamente, porque Pentecostés pues es una etapa gloriosa donde recibimos el bautismo del Espíritu Santo y tenemos una esfera espiritual más alta que en la Pascua, pero hay todavía otra esfera espiritual más alta, el tercer piso del arca, ¿verdad? Ahí tenemos que ascender, ahí tenemos que subir. Bueno, solo así, estándonos quietos y reposando de todas nuestras obras, en dicho lecho mortuorio, en ese capullo, la mariposa está encerrada, no puede hacer nada, como Dios de las suyas, Hebreos 4, 4b, la primera parte del versículo 4, perdón, la segunda parte, 4b, y el capítulo 10, que hemos visto ahora. Dejaremos de tratar con los síntomas de nuestro andar como zombies, cosa que no consigue atajar la causa de la hediondez y pudrición de los cadáveres andantes que somos en este estado. Ahí todavía somos como zombies, como cadáveres andantes, ¿verdad? Solo así, cesando de obrar por un breve lapso de tiempo, Dios nos va a mostrar, si llegamos a ese tiempo, nos va a hacer discernir que es la hora, el tiempo de que entremos al capullo, ¿verdad? De que nos rindamos, de que muramos, de que nos quedemos quietos, que cesemos en nuestras horas muertas. Y seguramente, por lo menos conmigo sí lo ha hecho, y sé que otras personas también, le muestra un día D y una hora H donde usted deja toda actividad espiritual, y digo todo, deja la oración, deja la Biblia, deja todo, y espera esa resurrección. Algunos lo reciben al instante, otros por fe, otros por revelación, no lo sé. Esto no es una cosa fija que mi experiencia le pueda servir a usted. Yo le cuento la mía, porque conmigo fue así. Yo me puse de acuerdo con una persona, le dije que el Señor me estaba llamando a eso, él dijo sí, que esa es una experiencia que existía, ¿qué tal? Y convinimos en un día, y así. Yo entré a ese sepulcro, ahí tuve una experiencia de sepultura que fue más o menos tenebrosa, en el sentido que uno se siente como encerrado, como con falta de aire, como extrañado de una situación rara, y al final, pues lógicamente, pues uno, pues como que eso que se tiene en un estado muy raro, ¿no? Y con una atmósfera enrarecida, con una extrañeza, ¿no? Con el mundo también se le parece a uno extraño. Es una situación como estar en un limbo, ni aquí ni allá, ¿no? Una situación de tránsito. Y después, pues al cabo de una semana, yo oí como que el Señor me hablaba de nuevo a través de un versículo bíblico que aludía precisamente a y de repente, por primera vez en muchos años, porque yo venía de unas experiencias de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pues por fin empecé a sentir gozo. ¿Sí? Que no experimentada, sí experimenté el gozo de la salvación, experimenté el gozo de la luna de miel con el Espíritu Santo, pero después fue una noche muy larga y muy dura. Y ahí pues volví otra vez a experimentar eso, ¿no? Esa sensación de gozo. Esa fue mi experiencia, ¿no? Entonces, repito, solo así, cesando de obrar por un breve lapso de tiempo, Dios nos revelará el día D y la hora H en que hemos de descender al sepulcro, entre comillas, para con ello reconocer que los muertos no pueden obrar nada. Ese es como nuestro certificado. Nosotros nos reconocemos que estamos muertos, que nos hemos rendido, y ese es nuestro certificado de difunción, como cuando un médico tiene que certificar para que ese cadáver lo entierren. Esa es la certificación que nosotros hacemos con Dios para que se nos entierre, se nos meta en el sepulcro. Bien,
reconocer que los muertos, para con ello reconocer que los muertos no pueden hacer nada, ¿no? Descender al sepulcro como reconociendo que los muertos no pueden hacer nada, ni orar. Recibiremos por experiencia, ahora sí por experiencia, no de una forma objetiva, la vida de resurrección, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, o Cristo formado en nosotros, que dice Colosenses 1:27 o Gálatas 4:19. Decía Watchman Nee en sus escritos sobre Efesios que la auténtica vida cristiana comienza con no obrar, digo la auténtica, sino con un glorioso sentarse, para luego andar y al final poder estar firmes. Nos sentamos aquí quietos. Entonces luego empezamos a andar y al final estamos firmes ahí en esa posición. Esa es la secuencia progresiva en dicha carta de Pablo. Sentaos, en Efesios 2:6, andad, lo tenemos en Efesios 4:1 y 17, en el 5:1, 8 y 15, y estad firmes, que lo tenemos en el capítulo 6 ya, el 11, el 13 y el 14. El capítulo 6, como sabes, es el de la armadura, donde uno ya está capacitado para luchar, para obrar, para hacer. No se trata de pasividad, sino de algo similar a estar sentados sobre una silla de ruedas, el Espíritu Santo en este caso sería nuestra silla de ruedas, en la que nos desplazamos pero estamos sentados mientras la silla carga con nuestro peso. Es un obrar, pero un obrar en Cristo, ¿eh? Sin ejército, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y ese es un andar, además, sin apenas esfuerzo de nuestra parte. Sin embargo, hasta que nos damos cuenta, volvemos en sí, como el hijo pródigo en Lucas 15:17, o como Jod en el capítulo 42:5, ahora mis ojos te ven, ahora sí, ahora capto la dimensión del espíritu. Tratamos de caminar sin haber visto, hasta que nos damos cuenta, tratamos de caminar sin haber visto nuestra posición de unión con el Cristo que está sentado en los lugares celestiales. Dice el 1:20, Efesios 1:20. Descansando hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y peor aún, haciendo guerra espiritual al, entre comillas, al mal puro estilo de los hijos de Esceva. Eso es lo que ocurre en Pentecostés. Tenemos como los hijos de Esceva, que luchamos y luchamos y reprendemos y tratamos de todo esto contra el diablo, pero al final pues no conseguimos nada, porque eso el Señor precisamente nos lleva al desierto para ser tentado por el diablo, para entrenarnos como Él. Y solo al final de esa etapa somos liberados y entonces, muerto el perro, se acabó la rabia. Porque una vez que morimos a la carne, los espíritus malignos pierden su base de operación. Ellos, si no tienen una base en nosotros sobre la que poder operar, no pueden hacer nada. Como decía el Señor Jesús, que nosotros no llegamos a esos niveles de perfección probablemente en esta vida, quizá algún santo sí, ¿no? Él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí, entonces no lo podía molestar, no lo podía increpar, porque no encontraba nada. Haciendo la guerra al más puro estilo de los hijos de Esceva, decíamos, sin haber sido despojados del viejo hombre, ni renovados en el espíritu de nuestra mente, ni revestidos del nuevo hombre. El 4, del 22 al 24, por experiencia personal. Entonces estamos luchando, estamos haciendo la obra de Dios en la carne, en la fuerza del hombre natural, y por eso como que nadie funciona. Y es un continuo levantarnos o caernos y levantarnos, caernos y levantarnos, el cristiano yo-yo, pero después cuando ya salimos del otro lado empieza una estabilidad, quizás pueda caer una, pero siempre es como un encefalograma estable que de vez en cuando tiene alguna variación, pero no que está continuamente con dientes de sierra. Y es más, algunos se la pasan más en los valles que en los picos. Bueno, ese es el asunto. Y es una experiencia no de pasividad, como decíamos antes. Yo siempre, el Señor me habla mucho con imágenes mentales y me imaginaba un soldado, o un cabo, o un suboficial, o en este caso suelen ser soldados rasos, ¿verdad? Que están pues a la puerta del oficial de turno, pues esperando ahí simplemente firmes, quietos ahí,
pero esperando que si el otro sale y le da una orden o dice vea por esto, vea por lo otro, pues enseguida coge y va. Pero hasta en tanto, mientras no recibe esa orden, está quieto. En cambio, nosotros en Pentecostés lo que estamos es tratando de hacer nosotros en nuestra fuerza lo que Dios solo puede hacer y pues eso, metemos la pata. Eso es lo que se llama, eso es lo que se llama hacer obras muertas, obras que el Señor lo que quiere es que nos quedemos quietos y que le dejemos hacer a Él, que nosotros no empujemos las puertas, que no tumbemos las puertas, sino que esperamos que Él nos abra las puertas. Bueno, pero es una fase que tenemos que pasar, obviamente, Pentecostés, para que aprendamos a discernir lo que es la carne fundamentalmente, ¿eh? ¿Eh? Y lo que funciona y lo que no funciona. Nos ha de extrañar entonces tantas derrotas a manos de los principados, potestades y gobernadores de las tinieblas en Pentecostés. Una lectura atenta de Efesios 2 del 5 al 6 nos apercibirá de que si en el versículo 5 se nos dice que se nos dio vida, en el versículo 5 se nos dio vida, ¿cómo entonces en el versículo 6 puede decirse que nos resucitó y nos hizo sentar? Si estamos vivos no podemos haber resucitado, aquí cambia, aquí falta algo, nos hemos perdido algo, ¿no? Bien, pues lógicamente se resucita a los muertos, no a los que están vivos. Por eso, entre el versículo 5 y el 6, obviamente ha de venir el sepultados con él de Colosenses 2:12, donde también se dice que fuimos resucitados con él. Ahí en Colosenses se dice sepultados y resucitados. Pero en Efesios solo se dice se nos dio vida y después nos resucitó. Como se resucita un vivo, pues nos falta que vayamos a Colosenses a ver que también fuimos sepultados con él. Cristo ya tenía una vida nueva, sin pecado. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Era el grano de trigo. Lo hizo para poder incorporar su humanidad a la deidad, sus experiencias humanas de vida, sufrimiento, muerte y sepultura, y así después poder suministrarse o dispensarse, derramándose como el espíritu vivificante todo inclusivo, tras su resurrección. Solo pues después de haber sido sepultados con él, después de haber sido sueltos los dolores de la muerte, como dice en Hechos 2:24, después de deshacernos de nuestro propio cadáver, de nuestro cuerpo de muerte al que caminábamos atados, solo tras ver, entre comillas, ver que ya fuimos muertos y también sepultados con Cristo, ¿eh? Gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cuando lo vio Pablo, digo, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. Solamente entonces podremos sentarnos y estar quietos en esa bendita silla espiritual, entre comillas, de solaz y descanso en el reposo de Dios. Esa es entrar en el reposo de Dios y es acampar en Gilgal. Después de cruzar no es empezar ya, sino acampar y estar quietos ahí, porque ahí tiene que venir la circuncisión de nuestro corazón. Y el Señor nos va a tener ahí en el reposo en Gilgal un tiempo largo, hasta que después ya seamos enviados. Como ocurrió a Pablo. Pablo no fue y empezó ya a hacer la obra 4 días después. Primero, después de que lo tiraron del caballo, el Señor lo llevó a Arabia 3 años. Después de esos 3 años volvió a Jerusalén y disputaba, contendía, como hacemos los pentecostales y unos cristianos con otros discutiendo, ¿no? Y uno te lanza un versículo y tú le lanzas otro, y yo creo esto y yo creo esto otro y no sé qué. Y entonces pues dice que lo tuvieron que sacar de allí. Si usted lee allí en los Hechos, verá que dice, y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Cuando sacaron a Pablo, que era el que estaba causando líos allí, sí, levantaba 5 metros de muro, pero tiraba 7. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en Pentecostés. Y luego fue a pasar todavía pues otros 10 años o no sé cuánto, tal creo que fueron 14 o así, hasta que el Señor lo llama. Él fue a lo que yo llamo en unos 10 años a la sociedad, a las soledades de la Cilicia, que es un desierto, es un yermo, pero no es el desierto que dicen de arena y tipo Arabia y todas estas cosas, ¿no? O el Sáhara. No es un paraje donde hay pastos, donde uno puede alimentarse. Y entonces el Señor lleva a la iglesia al desierto, a nosotros nos lleva al desierto para alimentarnos de la palabra de Dios. Y ahí nos tiene ahí quietos, alimentándonos, comiendo, creciendo. Y luego, pues cuando ya estamos listos realmente es cuando Él envía a Bernabé a buscarnos, al hijo de consolación, ¿verdad?
que viene bien, ¿no? Estaba allí aburrido, triste, apartado, olvidado por todos, ¿verdad? Y casi como que olvidado también de repente, pues le envía al al Hijo de Consolación, que creo que es lo que quiere decir Bernabé, a buscarlo. Y entonces lo lleva allí a, a, a esa reunión de profetas y maestros que ministran al Señor, y entonces el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para que los envíe a la obra, para la que los he preparado, la que los he llamado. Solo cuando somos enviados por el Espíritu Santo es cuando vamos a estar respaldados con la autoridad y con los milagros y con el poder del Señor para hacer la obra. Bien, en esta bendita silla espiritual de solaz y descanso, como decíamos, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos llamados a compartir las mismas experiencias por las que atravesó nuestro hermano mayor Jesucristo. Jesús, tras resucitar, seguía siendo el mismo, pero tenía algo diferente. Su aspecto y su porte eran diferentes, tanto que a primera vista no fue reconocido ni por las personas de su círculo más íntimo. María Magdalena en el sepulcro, los discípulos de Maús, el episodio cuando los apóstoles regresan de pescar y Jesús los espera en la playa con un pescado en las brasas, allí no lo reconocen al principio, ¿no? Como, ¿eh? Pues así nosotros nos pasa de alguna manera algo parecido, ¿no? Algo parecido les ocurre en algún grado a quienes experimentan la resurrección aquí y ahora, sin esperar a morir físicamente primero, la vida de resurrección. Es esa vida, yo os daré vida y vida en abundancia, dice. No creo que es en Mateo 11. Venid de mí lo que estáis trabajados y cada día os haré descansar y hallaréis cansado. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi sa. Vida y vida en abundancia. Esas son la diferencia entre el engendramiento y la vida de resurrección. Esta experiencia de resurrección es una crisis espiritual interna que trasciende hasta incluso cambiar un poco nuestro aspecto externo, de tal modo que algunos que nos conocían sabrán, entre comillas, de tal modo que algunos externo, de tal modo que algunos que nos conocían sabrán que algo en nosotros es diferente. La gente capta algo en ti, como que les impresiona algo de entrada, ¿no? Oye, no sé, algo lo captan, no saben lo que es, pero captan una, una, una unción diferente, un tipo de vida diferente. Que nos conocían sabrán que algo en nosotros es diferente, aunque no sabrán precisar bien que se trata del aroma de la resurrección. Tenemos olor de vida para vida, algunos se acercan a preguntar y a comer, y para otros, olor de muerte, ya de que se alejen de la gente espiritual, ¿verdad? De ahí en adelante andaremos circuncidados, renqueantes como Jacota en su punto de inflexión en Peniel. Ahí fue la rendición en Peniel y después vino el cruce del Jordán cuando Elías se dio cuenta que tenía que ser sepultado, ¿verdad? Entonces cruzó el Jordán. Sí, ser derrotados por Dios en Peniel es vencer. De ahora en adelante andaremos en novedad de vida, quietos, sumisos, mansos y humildes, gobernados por el Espíritu, nuestro Espíritu, donde mora el Espíritu Santo, conjunto, porque no se puede separar, es el que a partir de entonces va a llevar las riendas. Esta experiencia está claramente tipificada en la Escritura, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la vemos muy claro en el cruce del Jordán, donde las aguas de arriba, el nuevo hombre celestial, y las de abajo, el viejo hombre terrenal, fueron cortadas o separadas. Hay una partición. Y las aguas viejas, lo que viene del viejo hombre, lo que viene de la carne, va al mar muerto. Fíjese, eso no está escrito aquí, pero van al mar muerto. El mar muerto es un mar físico, allí en la tierra de Judea, que no tiene salida. La única salida de ahí es la evaporación. O sea, ahí vamos a morir y la única salida es a través de la vida de resurrección, a través de la evaporación. Qué imagen más hermosa, incluso física, nos da el Señor en la Escritura. Bien, las aguas de arriba, el nuevo hombre celestial, y las de abajo, el viejo hombre terrenal, fueron cortadas o separadas. Las viejas aguas fueron sepultadas en el salado mar muerto, que está más bajo que el nivel del mar y donde solo pueden salir hacia arriba vía evaporación, es decir, resurrección, espíritu ascendido, ¿no?
sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esa es la cuestión. En el Nuevo Testamento tenemos dos pasajes clave que nos hablan de ella también. La rotura del velo del templo al morir Jesús en Mateo 27:51, su espíritu a base de las tribulaciones del quebrantamiento del hombre exterior. Les invito a leer el libro de Watchman Nee, El quebrantamiento del hombre exterior o la liberación del espíritu, que se titula golpe tras golpe, y de vez en cuando, pues sí, es como el coco que le dan un golpe y de repente se hace una raja y le das otro tal y de repente ya uno pues echa un poquito de líquido, ¿verdad? Como que se ha roto el coco y brota un poquito. Pero llega un momento que ya se abre completamente y el agua, que es el espíritu, se derrama. ¿eh? Esa es también otra imagen natural, ¿no? Una imagen que a mí el Señor me dio mental, de lo cual es el proceso del quebrantamiento. Bien, la rotura del vaso de alabastro por María de Betania cuando ungió a Jesús para su sepultura. Esa acción de María liberó el perfume de nardo puro y así toda la casa pudo llenarse con la fragancia. Mateo 14:3, el perfume dejó de estar encerrado o contenido solo en el espíritu para extenderse también al alma, pudiendo alcanzar incluso al cuerpo mediante algún tipo de sanidad. En este caso, en esta imagen del vaso de alabastro es nuestra alma, que es preciosa, pero tiene que ser, es un envase lindo, pero tiene que ser roto para que el perfume se derrame. No vale que saque un poquito, sino que se tiene que romper para que nos riegue por completo y llene toda la casa. No solo en la azotea, sino todo nuestro ser. Tanto el velo como el vaso de alabastro representan nuestra alma. Esta ha de ser quebrada para que el espíritu, hasta ahora confinado dentro de ella, encuentre lugar por donde fluir. Watchman Nee, en su libro La liberación del espíritu, explica con detalle todo este asunto del quebrantamiento del hombre exterior para que el espíritu pueda ser liberado. Y aquí tienen el enlace, yo les pondré el enlace precisamente de este artículo en la descripción del vídeo y ustedes pues lógicamente irán al blog y podrán, si están interesados en descargar ese libro gratuitamente, lo pueden hacer. Que el precioso Espíritu Santo nos ilumine pues el entendimiento para que veamos. Tenemos que entender este proceso, porque si no entendemos no sabemos lo que el Señor se trae entre manos. Y para que veamos, y para que tengamos revelación de nuestra muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Y que tenemos que participar. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si no pasamos por esas etapas de sufrimiento, de quebrantamiento, de la crucifixión, de la sepultura y la resurrección, pues no podemos reinar con Él. Podemos entrar en la vida victoriosa. Las tres las necesitamos, muerte, sepultura y resurrección por experiencia. Es decir, no solo nuestra salvación del Espíritu en el engendramiento, que es la Pascua en Egipto, nuestra gestación a través del bautismo en el Espíritu Santo y fuego, Pentecostés en el desierto del Sinaí, en el que la ley es escrita en nuestros corazones, vamos ahí, para que la ley pueda ser escrita en nuestros corazones en este tiempo de gestación de Pentecostés, y nuestra muerte, sepultura al yo en el fondo del Jordán, y nuestra resurrección naciendo, ahora sí que viene el nuevo nacimiento en novedad de vida o salvación del alma, en este caso el engendramiento es la salvación del espíritu, pero aquí tenemos la salvación del alma. Con paciencia ganaréis vuestras almas. Eso, la salvación del espíritu es eterna y no se puede por fe, y es por fe, es totalmente gratuita, pero la salvación del alma viene por obedecer al Espíritu Santo y participar de los sufrimientos de Cristo, de las tribulaciones. Dice, y nuestra resurrección naciendo en novedad de vida o salvación del alma en la acampada en Gilgal, la tierra prometida donde Cristo es formado o dado a luz en nosotros. Señor, danos la revelación que nos permita contarnos por muertos, manda a nuestro José de Arimatea para ungirnos para la sepultura y luego resucítanos a la vida de triunfo y reposo. Y yo, pues el Señor, si usted le está llamando a ser un vencedor, y a llegar a estos niveles de crecimiento espiritual y de madurez, pues seguramente el Señor a través de este vídeo, a través de otros libros que está leyendo de otros autores, usted ya ha visto que ha llegado ahí al fondo del callejón sin salido y que esto es un Pentecostés, es dar vueltas en el desierto, en la rotonda de ahí
de Pentecostés, del activismo, de las obras muertas, y usted ya está buscando una salida por ahí porque está loco, ¿no? Está frustrado, trabajado y cargado. Y entonces, pues seguramente en ese tiempo el Señor va a hacer llegar algún mensaje de este tipo que lo ayude ¿m? A decir, pues sí, esto confirma lo que estoy sintiendo en mi interior, que tiene que ocurrir aquí algo para que yo pueda salir de esta situación de impas y entrar en una vida verdaderamente, en lo que es el cristianismo auténtico, la verdadera vida cristiana, y salir de la religión que hasta entonces tenemos, porque no se le puede llamar otra cosa más que religión prácticamente, ¿no? Una repetición de cosas, de ritos, de evangelización, de no sé qué, no sé cuánto, pero no es una vida abundante. Bien, entonces, esa es la forma en que está, y usted, el Señor, le puede dar un José de Arimatea. Para mí ese José de Arimatea fue un tal Keith Smith, una persona que el Señor en aquel momento, pues por circunstancias, y que gracias a Dios que al final me humillé y entré por ahí, ¿no? Pues fue el que me hizo entender el proceso en el que yo estaba. Yo le conté lo que es el espíritu, me estaba llamando, que yo creía que tenía que dejar de obrar, que tenía que morir, todo esto. Y él me dijo, sí, así es, esto es una experiencia, yo pasé por ella, yo conozco otras personas, que no sé qué tal. Bueno, bien, pues quizás para usted ese José de Arimatea sea este vídeo, o sea, un libro, que usted vea en el blog Tabernáculos o en otro sitio, no tengo que ser yo, y entonces diga, pues sí, y entonces usted pues ore para que el Señor lo meta en esta situación, se rinda, deje de obrar, entre la sepultura y espere a que el Señor se manifieste de nuevo y tenga un nuevo comienzo. Bueno, Señor, decíamos, danos revelación, esta ya es la oración, que nos permita contarnos por muertos. Manda a nuestro José de Arimatea para ungirnos para la sepultura y luego resucítanos a la vida de triunfo y reposo. La vida de triunfo y de descanso, de reposo. No nos conformamos con la vida solamente, vida resaltado. Esa ciertamente ya nos la diste, pero también queremos la vida abundante. Tendréis vida y vida en abundancia. Las dos vidas, necesitamos las dos. Si nos quedamos solo con la vida, es muy pobre, apenas es religión. Necesitamos ser vencedores. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, es decir, vida en abundancia. Bien, ese es un artículo de mi cosecha personal, interpretando esa metamorfosis que el Señor me la trajo. Yo les aseguro que esto, aunque alguno más quizás la haya usado, a mí me lo mostró el Señor. Y bueno, no en otras veces uso otra cosa de los autores, no quiere decir absolutamente nada, pero en este caso el Señor me mostró a través de la mariposa y el gusano, pues cómo es nuestro proceso. Vídeos sobre esta experiencia. Bueno, aquí tienen un artículo que es observación del nacimiento de mariposas monarca en un rancho, que antes tenía un vídeo, ahora si usted abre el artículo, pues que es este, pues el padre dice el audio que tenía no está disponible. Entonces, pero bueno, puede leer aquí si quiere, lo usa el traductor y lo lee. Ese es uno, ¿no? Y el otro, pues es este, que se titula El ave Milano, que es un pequeño vídeo en YouTube que vamos a ver ahora. Vamos a ver, está por aquí, perdone que yo lo tenía antes seleccionado, pero ahora no lo encuentro. Este es el ave Milano. No sé qué pasa, que no se abre ahora. ¿Ve? Vamos a ver entonces si aquí desde el blog conseguimos verlo. No sé qué está pasando, señor, con la... Vamos a ver, actualizar. No sé qué pasa con la página que ahora no responde. Casualidades, ¿verdad? Vamos a ver de nuevo. Ahora sí se abrió. Vamos a ella. Y bueno,
Es un vídeo que lo vamos a ver aquí. Está con una música que por el tema de que el copyright y todo eso, le voy a quitar el sonido para que ustedes lo vean. Es un vídeo sobre el ave milano, que es otra metáfora muy bonita también de esto. Y entonces yo les voy a ir leyendo, por los que no estén viendo el vídeo, que lo estén escuchando, lo que dice. Es un vídeo muy corto, no llega a los 3 minutos, y se titula La lección de la naturaleza, el ave milano. El ave milano. El ave milano es una de las aves que más tiempo logra vivir. Llegan a vivir hasta los 70 años. Perdonen, voy a reducir un poquito la velocidad para que podamos leerlo con tranquilidad. Llegan a vivir hasta los 70 años. Pero a sus 40 años de vida debe hacer la decisión más importante de su vida. Resulta ser que para su edad su pico se deteriora y crece torcido que llega a tocarse con su pecho. Pico se le llega a tocar. Sus garras se desgastan tanto que ya no son efectivas para cazar a sus presas. Y sus plumas son tan pesadas y gruesas que ya no puede volar tan libremente como lo hacía antes. En ese momento, solamente hay dos caminos. La vida, ahí vemos con el pico roto, o la muerte. Él sabe que si escoge la vida le esperan unos 180 días de sufrimiento y dolor extremo, y si escoge la muerte pronto morirá de hambre, ya que en la actual condición física no puede seguir cazando. Al escoger la vida, debe subir a lo más alto de las montañas y allí debe hacer su nido. Después debe estrellar su pico a las rocas, contra las rocas hasta hacerlo pedazos, ya que solamente así podrá regenerar un nuevo pico. Eso veíamos el pico roto antes. Luego extrae cada una de sus garras con su pico renovado en espera de nuevas garras filosas y fuertes. O sea, hasta las garras también se las arranca. Eso no es todo. También extrae con su pico cada una de sus plumas, las plumas de sus alas, para poder tener nuevas plumas delgadas y livianas. Después del dolor y sufrimiento, renace un ave milano totalmente renovada que llega a vivir otros 30 años más, aprovechando la segunda oportunidad de su vida. Volando los cielos libremente. ¿Qué camino escogería usted? Bien, pues ese es el vídeo y es una decisión. En realidad este es el valle de la decisión al que somos llevados todos, ¿no? El valle de Josafat al que somos llevados para tomar esa decisión entre la vida o la muerte, de seguir ahí dando vueltas y vueltas y vueltas en un cristianismo tipo bodrio, aburrido, anodino, que no nos lleva a ninguna parte, religioso, sin vida, apagado, o a la vida abundante a la que el Señor quiere conducirnos. Y déjenme que termine con otra anécdota que me viene a la mente
del mundo natural también, que es la serpiente cuando muda su piel, ¿verdad? Ustedes saben, cuando la serpiente le llega el momento de que tiene que mudar su piel, lo que hace es meterse entre la hendidura entre dos rocas estrechas y ahí con ese rozamiento pues va dejando atrás su piel y sale y entonces brota una nueva piel. Pues ese rozamiento son las tribulaciones por las que tenemos que entrar al reino de los cielos, a la vida victoriosa. Bueno, mis queridos amigos, lo voy a dejar aquí, no voy a añadir ningún otro artículo. El próximo día pues ya veremos ese y veremos otro más porque son dos pequeños, eso que les decía. Y nada, lo dejamos aquí. Yo creo que para el próximo día, no sé cuál nos toca ver ahora, creo que nos tocará continuar ya con el libro Las sentencias o juicios de la ley de Dios del doctor Stephen Jones, que saben que hemos visto el capítulo 1, que era el Tártaro, capítulo 2, la Gehenna, que ojo, la Gehenna no es el infierno, solo se refiere a la destrucción de Jerusalén, y a la futura destrucción de Jerusalén. Ese vídeo yo pensé que iba a tener aceptación, pero la gente no quiere mirar lo que es evidente, lo que está profetizado. Jeremías lo dice claramente, que iba a ser destruida de tal forma que no se podría reconstruir. Y que Jerusalén se ha destruido, pero se ha reconstruido dos veces. Se ha destruido dos veces y se ha reconstruido. Entonces, por favor, no resistan estas cosas. Y luego vimos también la siguiente, que era el Hades o Seol, que es el lugar donde va el alma, no es el sepulcro como muchas veces nos han dicho, porque hay otra palabra, kebar o no sé cómo era, no me acuerdo, no me hagan mucho caso, que se llama a lo que es el sepulcro donde va el cuerpo. Entonces, ese tampoco es el infierno, cuando nos dicen. Entonces, por favor, no se pierdan el cuarto capítulo, que veremos, si Dios quiere, mañana o pasado mañana, que se titula El lago de fuego, para entender el lago de fuego como es debido, no como un infierno eterno de tortura sin fin, donde un Dios se ensaña contra el 95% de la humanidad. Fíjese, un Dios de amor, ¿no? Crear a tantos para luego torturarlos eternamente en el infierno. Es que no sé cómo esas cosas antes no las rechazábamos en nuestra cabeza. Nosotros nos quedábamos así y tal, bueno, pero verdad que es como contradictorio en un Dios de amor. Entonces vamos a ver el lago de fuego, no se pierdan ese capítulo. Pues nada más, hasta aquí nos quedamos, nos apeamos, pásenlo bien y nos vemos.